Estoy convencido que todo buen cristiano debe siempre cargar su arma. Y además, un arma de bolsillo. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a un capítulo más de su programa Biblia Libre. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, un tema que ha sido de debate, de controversia, inclusive algún tito por ahí dice que los que opinan diferente a él son unos herejes porque no están de acuerdo con esto, y es el tema del porte de armas. ¿Puede un cristiano portar armas? ¿Está bien que un hijo de Dios cargue una navaja, un cuchillo, una ametralladora, una mini Uzi, una bazooka? Qué exagerado. Muchos argumentan que como los discípulos fueron sacrificados, muertos, fueron capturados, arrestados, asesinados, y como los primeros cristianos morían abrazados en la arena del circo romano, entonces los cristianos no tenemos por qué defendernos, que tenemos que dejar que nos hagan lo que quieran. Yo creo que no es así. Creo que el Señor definitivamente quiere que busquemos cómo huir del conflicto o cómo defendernos. Sin embargo, entre defenderse y portar armas hay una enorme diferencia. Y aquí vamos a ver varios puntos de vista alrededor del tema. ¿En qué se basan los que están a favor de que un cristiano porte armas? Pues obviamente en la Biblia. Específicamente en este pasaje. Lucas capítulo 22, versos 36 al 38. Les dijo: pues ahora, el que tenga bolsa, que la tome, y lo mismo alforja, y el que no tenga, que venda su manto y se compre una espada. Porque os digo que es necesario que se cumpla en mí esto que está escrito: ha sido contado entre los malhechores, porque lo que se refiere a mí toca a su fin. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les dijo: basta. Jesús les está diciendo: las cosas van a cambiar de ahora en adelante. La situación va a ser muy diferente. Ustedes básicamente van a tener que ahora sí cargar su alforja, tener sus sandalias, estar todos listos, y hace esa añadidura específica: si no tienen espada, compren una. Pareciera como si Jesús estuviera autorizando a los discípulos a tener armas. Es más, le presentan: acá tenemos 2 espadas. Y él dice: basta. Algunas versiones dicen: es suficiente. Como si quisiera decir: con esas basta, con esas es suficiente. Además de eso, estas personas argumentan que en el momento en el que Pedro saca su espada, porque Pedro cargaba espada, y Pedro corta la oreja de Malco, entonces bueno, ahí está. Los discípulos cargaban espada. ¿Y qué les dijo Jesús? Guarda tu espada en su lugar. Es decir, no le dijo bótala, no le dijo ya no necesitas esa espada, no le dijo por Dios Pedro, ¿qué haces con espadas? No, ni siquiera lo condenó por tener la espada. La condena de Jesús, según ellos, fue por usarla en un mal momento. ¿Se da cuenta? Está justificando el uso de las armas. Ahí Jesús lo está justificando. Entonces ellos dicen: aquí está, hay un uso legítimo de una defensa. Jesús no está acusando a Pedro. Jesús mismo les dijo: carguen espadas. Jesús mismo está autorizando que los cristianos pueden defenderse con armas. Y cuando estas personas son cuestionadas de entonces por qué los discípulos, en el caso por ejemplo de Pedro y Juan, no se defendieron cuando fueron arrestados, o en el caso de Pablo y Silas, o en muchos casos de la escritura donde ellos no van a presentar defensa armada alguna, ni mucho menos, ellos pues justifican que ellos no se defendieron porque su vida no estaba en riesgo. Ellos fueron atrapados por las autoridades de su época, fueron encarcelados por una autoridad vigente y legal, así que ellos no tenían el derecho a usar esas armas. Hay que acotar que estas personas que están a favor del uso de armas piensan que es legítimo siempre y cuando sea solamente para defensa propia, defensa personal. Sin embargo, hay otro grupo de hermanos que dicen definitivamente no, las armas no tienen absolutamente nada que ver con el verdadero cristianismo. Se basan en muchos textos. Por ejemplo, segunda carta a los Corintios capítulo 10, verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Parece que es muy claro que Pablo está diciendo que ellos no están peleando una guerra física y que las armas que ellos utilizan no son armas humanas, que la guerra que están luchando es una guerra espiritual o es una batalla espiritual, así que no hay que usar armas físicas. Y aquí se fundamentan sobre todo en el pacifismo de Jesús.
Jesús fue un hombre absolutamente pacifista, jamás buscó el conflicto, siempre huyó del conflicto. De hecho, Mateo 10:23 dice, cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Él es llamado el príncipe de paz, así que son muchos los argumentos en contra del uso de armas por parte de cristianos. ¿Y qué pasa entonces con ese versículo donde Jesús les manda a comprar espadas y donde ellos les presentan 2 espadas y el Señor dice es suficiente? Tal vez lo estamos interpretando mal. El expositor bíblico Leon Morris entiende la expresión como un reproche a los discípulos, como si Jesús al final de este versículo dijera basta ya de hablar así. Entonces otra manera de interpretar este versículo es precisamente con esa palabra, es que la clave está ahí, en el basta. ¿Qué significa? ¿Jesús les está diciendo es suficiente? ¿Con 2 espadas nos alcanza? ¿Sí? ¿Con esas podemos defendernos? ¿O Jesús está diciendo basta, ya no me hablen más, ustedes no están entendiendo nada de lo que les estoy diciendo? ¿Cómo interpretamos el suficiente o el basta? Que está ahí en griego. Es bastante complejo de interpretar, para ser honesto. Sin embargo, yo creo que la mejor forma de interpretar ese versículo es con el contexto. Miremos el contexto. Jesús está diciéndoles que ellos van a ir y que definitivamente él va a ser atrapado y que va a morir. Pero también les está anunciando que van a necesitar llevar espadas. Ellos presentan 2. Si Jesús les está diciendo que con 2 espadas es suficiente, pues como que hizo mal la cuenta de espadas. Ahora, cuando Pedro corta la oreja de Malco, pasa lo siguiente. Mateo 26, 51 al 54. En esto uno de los que estaban con Jesús echó mano a la espada y la sacó. Hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le llevó la oreja. Dícele entonces Jesús, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñen espada a espada perecerán. Entonces no es tan cierto que Jesús no le haya acusado por portar la espada. Sí, le dice vuelve la espada a su sitio, ponla en su lugar. Pero ojo, no le está con eso aprobando que tenga la espada. Lo que está diciendo es todo lo contrario, porque él lo que dice precisamente es el que empuña una espada, pues a espada va a morir. El que a espada mata, a espada muere. O sea, si usted usa esa arma, con esa misma arma le van a lastimar. Entonces, ¿Jesús justificó que Pedro tuviera una espada? No, al contrario. Miren que la expresión que utiliza Jesús es el que empuña, ni siquiera es el que usa, ni siquiera es el que hiere con una espada, sino la expresión exacta de Jesús es el que empuña una espada, el que tan solo tiene una espada en sus manos, a espada morirá. Así que aquí ya vamos creando un contexto completamente diferente. Pero ¿y qué de los soldados? ¿Qué de las personas que tienen carrera militar? ¿Qué de los policías? Ellos tienen que empuñar un arma. En una oportunidad llegaron unos soldados romanos ante Juan el Bautista y le dijeron, ¿qué tenemos que hacer para servir al Señor? Y él les respondió lo siguiente, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Lucas 3:14. Tengan en cuenta algo, él nunca les dijo que dejaran de ser soldados, nunca les dijo que se salieran de la milicia. Lo mismo pasa con Cornelio en el libro de los Hechos. Él era un militar romano y sin embargo, pese a su conversión, jamás se le exige en la escritura que deje de ser militar. Seguramente Cornelio continuó siendo militar. Sin embargo, el mismo Tertuliano, antes de estar en la herejía montanista, y Cipriano estaban a favor de que los cristianos pudieran ingresar a las fuerzas armadas o a la milicia. Pero quiero que finalicemos esto con una conclusión especial en Romanos capítulo 13, en el versículo 3 y el versículo 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Miren lo que Pablo está diciendo acá. Si usted hace lo bueno, no tenga problema con la autoridad, con los magistrados, con aquellos que están en eminencia y que tienen autoridad y poder político, pero también poder militar. Si temes, debes temer porque ellos portan la espada, porque Dios les dio la autorización y la autoridad de portar la espada. En pocas palabras, la autoridad estatal, la legítima autoridad de un estado legítimamente constituido por Dios, permitido, bueno, todos los estados son permitidos por Dios, incluso los malos estados y los malos dirigentes, pero estoy hablando de un estado que se guía por principios básicos, éticos y fundamentales que no contradicen los de la palabra de Dios, tienen una autoridad legal para utilizar las armas. Lo que decía Max Weber en Ética Protestante y Capital, el uso legítimo de las armas tiene que ver con que el Estado sea el único portador de las armas.
Así que la única forma, según mi punto de vista, y aquí, como les dije en el último video, esto también tiene mucho que ver con posiciones personales, esto no es ortodoxia, estos son simplemente puntos de vista. Desde mi punto de vista, la única forma de legitimar el uso de un arma es si yo estoy y hago parte de un Estado legítimamente constituido que guarda los principios éticos básicos que no contradicen la doctrina, la ética y la creencia cristiana. Es decir, si hay un Estado, como lo fue en algún momento el Estado nazi, que definitivamente contradice cualquier principio básico de la ética cristiana, yo tengo que negarme a participar como soldado de tal Estado. Pero si hago parte de un Estado que defiende principios de soberanía, hago parte de un ejército, de una policía que lo que intentan es defender a la población civil, creo que ese uso de las armas es legítimo. Creo que un policía sí puede ser cristiano, creo que un militar sí puede ser cristiano, un militar de carrera, pero creo que ese cristiano como cristiano es primero cristiano y después militar, primero cristiano y después policía. Así que el uso que él haga de las armas depende de la ética que su Estado al cual defiende manifieste ante las situaciones de conflicto y de guerra. Cuando un Estado definitivamente se sale de los principios básicos y fundamentales de la palabra, tenemos que decir, así pertenezcamos al Estado y así estemos en la milicia, como dijo Pedro, me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero hermano, ¿y entonces el no matarás qué? ¿Qué pasa con el no matarás? Tenemos que tener en cuenta que el no matarás, el mandamiento que está en Éxodo en el capítulo 20, es un mandamiento que está mal traducido. La traducción exacta sería no asesinarás, porque la palabra ahí es la palabra razah. Así que está hablando de un asesinato, no simplemente de matar. Y hay una diferencia entre asesinar y matar. La palabra hebrea para matar es la palabra hará. Y está refiriéndose específicamente al momento en el que de alguna manera no intencionada ni premeditada, alguien sin quererlo acaba con la vida de otra persona. Si usted participa en un accidente de tráfico, usted no quería atropellar a alguien y desafortunadamente lo hizo y esa persona murió, usted no es un asesino. Usted desafortunadamente la mató. Pero no es un asesino porque según los parámetros bíblicos, el asesino actúa con premeditación, alevosía y ventaja. Es decir, es alguien que piensa acabar con la vida de otra persona, que tiene el arma con ese objetivo y que saca ventaja de ese objetivo. Un militar no actúa así. Un militar está defendiendo su nación, no tiene la alevosía, la ventaja ni la premeditación. De hecho, la guerra misma tiene unas reglas de guerra, se llama el derecho internacional humanitario, estúdielo y verá. El derecho internacional humanitario obliga al bando legal o a los dos bandos que están en el conflicto a respetar ciertas reglas de guerra. Si el otro se rinde, yo no puedo asesinarlo porque ya no estoy en igualdad de condiciones. La guerra es guerra siempre y cuando los dos grupos estén en igualdad de condiciones y armamento para defenderse el uno del otro mutuamente. Pero si no es así, simplemente el bando ganador tiene que tomar prisionero al perdedor. Hay muchas reglas alrededor del derecho internacional humanitario, después lo hablaremos. No, usted está interpretando mal. Uno tiene que dejar que las cosas pasen. El Señor lo defiende a uno, el Señor lo... Sí, hermano fanaticoide, lo sé, el Señor lo defiende a uno, claro que sí. Uno se muere cuando tiene que morir, sí. Pero pensémoslo aquí, estamos en la realidad de nuestro planeta y de nuestra vida, cuando están apuntándole con un arma tal vez, o están queriendo hacerle daño a una persona inocente, y yo como militar tengo la capacidad de impedir que el inocente muera ante el culpable que quiera acabar con la vida de alguien que no lo merece, de un niño, de una mujer embarazada, de un anciano, de un discapacitado. Entonces, ¿qué? ¿Dejamos que lo maten? Porque es que no, yo soy militar, pero yo no mato a nadie. Sí, la película de Mel Gibson es muy bonita, es muy chévere. Sí, pero no por eso necesariamente es una película bíblica. Yo creo que hay una sugerencia en la escritura que nos permite entender que ser parte de una fuerza armada y una fuerza militar legítimamente constituida y que preserve los principios bíblicos no está mal. También creo que las armas se pueden utilizar para otras cosas.
en algunos casos para la cacería, no indiscriminada, legal. Bueno, esta es mi opinión, ahora no comiencen a acusarme y a decirme hereje y a insultarme ahí como muchos tienen por costumbre. Es mi opinión, esto no es ortodoxo, usted puede opinar diferente. La próxima semana los espero con una nueva pregunta polémica. Recuerden, estamos subiendo videos los martes, voy a subir diferentes tipos de video. El último que subimos es un debate ahí que tengo con el señor Jesús Adrián Romero, pues no lo pude contactar en persona, pero yo pongo la cara y digo que soy yo el que está opinando eso para que no crean que me lo inventé. No es un robot de una voz robótica por allá, soy yo. Nos vemos la próxima semana. Recuerden nuestras redes sociales, escríbanos, mándenos sus sugerencias, comentarios, sus ideas, sus peticiones de oración a nuestra página de Facebook, a nuestro correo electrónico. También recuerden nuestra página de internet www.biblialibre.org. Recuerde que este domingo 9 de la mañana seguimos trabajando atributos de Dios en nuestra iglesia virtual por nuestro nuevo canal. Suscríbase, nuevo canal, Biblia Libre Prédicas. Ahí sí puedo esgrimir argumentos largos, aquí es cortito. Y nos vemos la próxima semana con más de Biblia Libre.